Bueno, vamos a dar inicio en honor a la puntualidad. Es un gusto que nos estén acompañando en este momento. Comentarles de que estamos a punto de iniciar con un ciclo de webinars en este momento, los cuales han sido titulados El Poder del Liderazgo Educativo. Y el día 1, el tema del día 1 corresponde al liderazgo educativo y bienestar, creando ambientes que inspiran. Este está organizado por la Maestría en Administración de la Educación de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Y pues tenemos el gusto de tener a especialistas que nos van a hablar de diferentes temáticas, siempre enfocadas al tema principal, para que podamos escuchar y aprender, por supuesto, de todas esas temáticas. Para iniciar, antes de iniciar y darle paso a los diferentes expositores, quisiera que la maestra Rebeca de Caprile pudiera dar unas palabras de bienvenida. Ella es coordinadora de la maestría, para que pueda darnos esas palabras de apertura a este ciclo de webinarios que serán por 4 días consecutivos. Maestra, le escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, licenciada Yesenia Aguilar. Bienvenidos y bienvenidas todos los expositores de esta noche. Para nosotros, como maestría en Administración de la Educación, es un verdadero gusto estar compartiendo este ciclo de temáticas que vamos a hacer en el área de liderazgo como una posibilidad de compartir con cada uno de ustedes parte de lo que discutimos, analizamos y aprendemos en la maestría. Esta maestría está dirigida a formar profesionales líderes en el área de la educación y a compartir con la sociedad profesionales expertos en la administración, en la dirección de centros, así como en docencia altamente innovada. En ese sentido, hemos considerado a bien, desde una de las asignaturas de esta maestría, desarrollar este ciclo de liderazgo, con la temática del liderazgo y sobre todo hablar el poder que tiene el liderazgo educativo porque sin duda el liderazgo en una institución se convierte en un motor principal para la mejora de la calidad educativa y el éxito institucional. Entonces, el liderazgo actúa desde una forma que permite que en los centros educativos se genere armonía, se genere bienestar, se genere una articulación, permite reducir conflictos, genera un ambiente de respeto y de apoyo mutuo, elevamos la motivación, elevamos la eficacia y, en fin, el liderazgo es una herramienta poderosa para poder transformar los centros educativos. De eso queremos hablar con todos ustedes esta noche. Tenemos un ciclo de 4 días de temáticas diversas, en donde cada día estaremos haciendo algunos énfasis para poder compartir parte de lo que nuestros estudiantes aprenden, la experiencia que ellos tienen, el aprendizaje y los logros que nuestros estudiantes tienen en la maestría en Administración de la Educación, y como una manera de generar conocimiento a la sociedad y poder compartir elementos que ayuden a elevar la calidad de la educación de nuestro sistema educativo. Así es que bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto estar con todos ustedes esta noche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esas palabras de bienvenida y de apertura a este ciclo de conferencias. Y como ya lo mencionaba la maestra, pues este es un momento para reflexionar sobre esas habilidades de liderazgo que tienen que tenerse para formar, ¿verdad?, diferentes generaciones. Y para continuar, quiero presentar a los expositores que van a estar a cargo del subtema, el cual es creando espacios de reflexión pedagógica entre el director y los docentes. Este será a cargo de la licenciada Jacobet Flores y licenciada Verónica Ardón, quienes van a ser las expositoras y especialistas que nos van a hablar de esa temática, a quienes también quiero ceder la palabra para que puedan iniciar a compartir esos conocimientos y ese tema tan importante. Bienvenidas, las escuchamos. Gracias. Bueno,
Empezamos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Imaginemos que la escuela es como una orquesta. El director es quien marca el ritmo y los docentes son quienes hacen la música. Si no se escuchan entre ellos, la melodía se rompe. Pero cuando todos afinan juntos, el resultado es extraordinario. Muy buenas noches, mi nombre es Jacobet Flores y junto a mi compañera Verónica Ardón, en esta ocasión les hablaremos un poco acerca de cómo crear espacios de reflexión pedagógica entre el director y los docentes. ¿Por qué son esenciales y cómo se pueden fortalecer mediante estrategias concretas? Para empezar, la reflexión es un pilar fundamental en la educación. La reflexión pedagógica no solamente es analizar lo que sucede dentro del aula, sino que es un proceso más profundo, el cual nos permite aprender de la experiencia, cuestionar nuestras prácticas y tomar decisiones fundamentadas. Para comprender esto, en la siguiente diapositiva, mi compañera Verónica profundizará un poquito más. No se nos mueve la presentación. Licenciada Verónica, creo que tiene desactivado su micrófono. Ok, gracias. Se reduce simplemente en conversar, compartir opiniones sueltas, implica un proceso más profundo. Cuando nosotros analizamos con objetividad lo que sucede en el aula, reconocer de una manera honesta lo que son los problemas que afectan el aprendizaje y atreverse a proponer soluciones, así como lo dice la siguiente lámina, ¿verdad? Como lo señala Ramírez y Torres, sobre los espacios de reflexión compartida que permiten a directores y a docentes analizar prácticas educativas e identificar desafíos y diseñar estrategias en conjuntos. Entonces, el liderazgo forma una parte importante y poderosa para transformar lo que es en la práctica educativa. Cuando los docentes y directores se sientan a revisar evidencias, a discutir experiencias y planificar mejoras, esto se construye lo que es una cultura escolar más sólida, donde todos sienten parte de un mismo propósito. El liderazgo es muy importante a ese tipo de diálogo porque fortalece la confianza, impulsa la innovación, asegura que las decisiones no sean individuales, sino que sean consensuadas y sean orientadas al bienestar de los estudiantes. En otras palabras, reflexionamos juntos lo que es un punto de partida para poder avanzar hacia una educación de mayor calidad. Pasamos a la siguiente lámina. Perdón. Además, García y López aseveran que, podría regresar a la anterior. Aseveran que la reflexión pedagógica favorece el desarrollo profesional de los docentes y fortalece la relación entre directores y docentes, promoviendo una cultura de colaboración y mejora continua. Esta cita resume 3 ideas claves en las que yo quiero desarrollar. La primera, el desarrollo profesional. Reflexionar permite al docente que identifique sus fortalezas y también sus áreas de mejora. La segunda, el fortalecimiento de relaciones. El director y los docentes dejan de verse como una jerarquía para convertirse en un equipo. Y la tercera, la cultura de mejora continua. La escuela avanza cuando todos comprendemos que la calidad educativa no es un punto de partida, sino un proceso continuo, un proceso permanente. Siguiente diapositiva, por favor. Para reforzar ese proceso de reflexión se deben de implementar estrategias, pues no se trata únicamente de crear espacios de reflexión, sino garantizar su puesta en práctica. Para ello es necesario implementar diversas estrategias dirigidas tanto al director como al personal docente. En el caso del director, una de las estrategias fundamentales consiste en establecer sistemas de retroalimentación efectivos. Esta retroalimentación debe de ser continua y apoyarse en diferentes mecanismos tales como las observaciones en el aula,
evaluaciones de desempeño, encuestas, entre otros. Asimismo, esta retroalimentación debe de ser constructiva, específica y útil para el desarrollo profesional, de modo que contribuya de forma significativa a la mejora de las prácticas pedagógicas. Siguiente. En cuanto al docente, una estrategia importante es la creación de grupos de trabajo. Estos grupos permiten a los maestros que colaboren entre sí y puedan enfocarse en las áreas de mejora en el contexto educativo, ¿verdad? Gracias a estos espacios, los docentes pueden crear y probar nuevas estrategias de enseñanza. Además, compartir ideas y buscar soluciones en conjunto de los diferentes retos que podemos encontrar dentro del aula. Además, este tipo de trabajo de equipo mejora el clima escolar porque fortalece la comunicación y el apoyo entre compañeros. Y también fortalece la participación de los padres de familia en los diferentes aspectos académicos. Esto beneficia directamente a los estudiantes. En general, esta estrategia contribuye tanto al crecimiento profesional del docente como al buen funcionamiento de la institución educativa. Continuamos con la explicación de la siguiente diapositiva. El audio creo que tiene problemas. Verónica Jacobet, si quiere continúe usted. Bueno, está bien. Para ver cómo todo esto funciona en la práctica, quiero mencionar un ejemplo real de América Latina, que es el modelo de acompañamiento pedagógico cíclico. Este modelo entiende al director como un acompañante cercano del docente, no como un supervisor que aparece solo de manera esporádica, por así decirlo. Su enfoque se basa en la colaboración, el diálogo profesional y la mejora continua. El proceso se repite de forma sistemática, creando un ciclo permanente de crecimiento y aprendizaje basado en evidencias reales dentro del aula, ¿verdad? Este ciclo está compuesto por 4 etapas fundamentales. La primera, que está en la siguiente lámina, sería la etapa de la preparación. En esta etapa, el director y el docente se reúnen para planificar conjuntamente, ¿verdad? Entonces, ellos ahí es donde definen con claridad qué se quiere lograr, cuáles son los indicadores de logro y qué aspectos de la clase se observarán con aspectos de mayor detalle, ¿verdad? Aquí se establecen metas realistas, criterios de observación y estrategias que permitan que el proceso sea útil y significativo para ambos. Luego tenemos la etapa número 2, que es la etapa de la observación, sería en la siguiente lámina. Durante la clase, el director entra en el aula como un observador objetivo. Su función no es simplemente emitir juicios, ¿verdad? Ni evaluar al docente, sino registrar de manera cuidadosa lo que ocurre, ya sean interacciones, estrategias didácticas, participación estudiantil, uso de recursos, el manejo del tiempo, entre otros elementos. Esta información se convierte en sí en evidencia valiosa para la fase del análisis. Luego pasamos a la etapa número 3, que es la reflexión. En esta, después de la observación, se lleva a cabo una conversación profesional entre el director y el docente o los docentes encargados. Juntos analizan lo observado y de esa manera identifican tanto fortalezas, reconocen los retos y discuten posibles áreas de oportunidad. Esta etapa no busca señalar errores, ¿verdad? Sino que construir una comprensión conjunta que permita al docente sentirse acompañado, escuchado y motivado para seguir creciendo.
Y finalmente llegamos a la etapa número 4, que es la expansión, la cual es que las ideas y aprendizajes derivados de la reflexión se transforman en nuevas acciones, el docente incorpora estrategias mejoradas, prueba nuevos enfoques y ajusta las prácticas según lo conversado. Esta etapa impulsa la innovación y el crecimiento y prepara el terreno para que el ciclo inicie nuevamente, alimentado por la experiencia adquirida. Este ciclo no termina, se repite una y otra vez, y es así como se crea esa cultura de mejora continua que mencionaba en una de las citas del inicio. Por tanto, como se mencionó al principio, la escuela en sí funciona como una orquesta, ¿verdad? Donde el director marca el compás y los docentes le dan vida a la música. Si cada uno actúa por separado, la melodía se rompe, pero cuando trabajan en conjunto, se escuchan y ajustan sus prácticas, surge una sinfonía armoniosa, un lugar donde aprender, mejorar y crecer se convierte en un logro compartido. Y en la última lámina, tengo una idea con la que quiero cerrar, que dice así: una escuela que reflexiona, mejora. Una escuela que mejora, inspira. Y una escuela que inspira, transforma vidas. Muchas gracias, buenas noches y continuamos. Bueno, agradecemos ese primer desarrollo del tema a las expositoras. Muchas gracias. Y como mencionábamos al inicio, al final de las conferencias se habrá un espacio de preguntas y respuestas para cualquier duda. Continuamos entonces con el tema, el subtema 2, el cual ha sido titulado El clima organizacional y cultura de liderazgo existente. Este está a cargo del licenciado Giovanni Alexander Casamalguapa, a quien tenemos también conectado con nosotros, y quiero cederle la palabra para que pueda desarrollarnos esa temática. Bienvenido, licenciado Giovanni. Lo escuchamos. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Es un honor estar con ustedes. Esta temática es bastante interesante e importante, puesto que al hablar de clima organizacional y a la par otro elemento más, que es la cultura organizacional, determina la efectividad, la eficiencia y el desarrollo de cada una de las actividades del personal docente. Es de entender que los docentes somos seres humanos. Los docentes son personas que interactúan todos los días con otros seres humanos un poco más complicados, que son los niños, si lo podemos decir así, sin ánimo de ser peyorativo. Pero, ¿qué es entonces los elementos de la cultura y el clima organizacional? La cultura son nuestros hábitos, son las acciones que nosotros tenemos. La cultura es cómo hacemos las cosas, es cómo cada quien determina qué hacer, cómo ejecutar un plan o cómo desarrollarlo. Ahora bien, ¿qué es entonces el clima organizacional? En la siguiente lámina podemos ver un concepto que Francis Cornell nos da y lo define como el aspecto de una mezcla de todas las interacciones, de todas las situaciones e interpretaciones y percepciones que existen dentro de la organización. Ahora, ¿quiénes generan este clima organizacional? ¿Quiénes contribuyen a este clima organizacional? Somos nosotros los docentes. Somos nosotros las personas encargadas de poder desarrollar cada una de estas actividades. Ahora bien, las personas con sus roles especiales contribuyen a la creación de un clima organizacional. El clima organizacional, como lo define también la siguiente lámina, es el conjunto de propiedades del ambiente laboral percibidas directa o indirectamente por los trabajadores. Y aquí hay algo bien interesante. Muchas veces los directores o los encargados de área, los coordinadores de un ciclo, no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor. O quizás hacen el ojo pacho, como decimos, de lo que verdaderamente está sucediendo. Un clima organizacional dentro de un centro educativo que no se rija, que no se observe, que no se tome en cuenta, no nos va a permitir tener los mejores resultados posibles. No vamos a alcanzar el desarrollo efectivo de una actividad. No vamos a tener, obviamente, la relación de lo que nos dice un director, de lo que nos dice un jefe, la actividad que hacemos. Y otra cosa más, eso se traslada a las aulas. Porque el clima organizacional dentro del centro educativo, el ambiente, la cultura, no solo queda a nivel de los docentes, sino que se lo transmitimos completamente a nuestros alumnos, que pueden ser de parvularia, que pueden ser de primaria, puede ser de tercer ciclo de bachillerato, pero sí, el ambiente en general que lo determina, ojo, director, que lo determina el coordinador, no es el más sano y se transmite al alumno,
esto genera problemas. Si vemos en la siguiente lámina cómo aplica el concepto al clima organizacional dentro del centro educativo, dice el señor Aaron y Milicic que es el conjunto de factores objetivos y subjetivos, aspectos que no vemos, aspectos que no consideramos, físicos, constructivos y sociales dentro de la institución que hacen posible el desarrollo de actividades. Un buen clima organizacional no significa que todos nos amemos, que todos nos abracemos, que todos nos llevemos bien, que seamos perfectos. Un buen clima organizacional es aquel que permite el desarrollo, el impulso, que nos ayuda a que dentro del centro educativo podamos decir, hey, vamos, hagámoslo. Un mal clima organizacional genera desmotivación. Un mal clima organizacional dentro de un centro educativo genera apatía. ¿Y qué es la apatía? Yo no participo, yo no me involucro, yo hago por lo que me pagan. Ups, perdón si fui muy directo. Yo voy a hacer hasta donde me dé mi horario. Ups, perdón si estoy tocando susceptibilidades, porque acá es donde tenemos que entender que el clima organizacional es algo tan importante, porque eso nos va a permitir tener mejores resultados, tener una garantía que dentro de lo que estamos haciendo en el centro educativo nos vamos a divertir. Quien no ama ser docente no tendría que estar allí. Ahora bien, en la siguiente lámina, ¿qué estrategias puede tomarse para generar un buen clima organizacional? ¿Qué puede hacerse para que dentro del buen clima organizacional se haya? Vea esto. La siguiente lámina, donde están las estrategias de liderazgo para el director. La primera es fomentar la comunicación. La comunicación tiene 4 elementos, no 3 elementos. Siempre dicen emisor, receptor. El mensaje, sí, 3. No, hay un feedback, hay una retroalimentación. Y dentro de la comunicación que tiene que existir efectiva, dice el señor Foy y Miskel, la comunicación dentro de una escuela debe construir un aspecto positivo. Comunicarse puede hacerse a través de diversas maneras. ¿Qué estrategias, qué maneras puede tener? Bueno, en la siguiente lámina observamos. Primero, reuniones periódicas. Las reuniones no para renegar, no una reunión para regañar, no una reunión para marcar solo los errores, no, una reunión para motivar. Dentro de la materia que hemos estado llevando de liderazgo, nos hacen ver la efectividad de la comunicación. Un líder, un director, un coordinador debe crear un buen ambiente a través de buenas palabras. ¿Y a través de qué se pueden generar buenas palabras? Ok, de acuerdo a nuestro nivel de conocimiento, de acuerdo a nuestro nivel dentro de nuestro corazón de tranquilidad, de emotividad que tengamos. No solo hablar cosas positivas, no, hay que saber decir los errores. A mí quizás al final de esto me van a decir, fíjate que fallaste en esto, fallaste en lo otro y requiere mi madurez. ¿Qué otro aspecto puede contribuir dentro de esta comunicación de los directores hacia su cuerpo docente? Y no solo el docente, toda la comunidad educativa. Hay que utilizar plataformas digitales, WhatsApp, Teams, Google Meets, correo electrónico. Hay diversas formas de cómo podemos llegar, de cómo comunicarnos de una forma efectiva. Esa forma efectiva a través de los elementos digitales nos va a permitir tener una mejor retroalimentación. Una persona que se comunica con su ambiente conoce verdaderamente cómo está todo. El clima organizacional de eso depende. Un director no puede estar encerrado en su oficina. Un director no puede estar detrás. Un docente no puede dejar de comunicarse con sus alumnos. Ahora bien, una tercera forma de comunicarnos, algo que quizás es bien interesante. Vea la siguiente lámina. El buzón de sugerencias, lo que muchos cerramos, que puede ser anónimo, que puede ser aquí, que puede ser allá, pero que nos va a revelar verdaderamente. Sería bueno que dentro de nuestros salones podamos hacerlo el siguiente año con nuestros estudiantes, que puedan poner sus opiniones respecto. Ahora, para con los docentes, ¿cómo podemos tener una buena estrategia de clima organizacional? La primera, dice por ahí, que es la colaboración docente. Y para la colaboración docente requiere madurez. ¿Y qué tipo de madurez? Aceptar que yo tengo que trabajar. Algunos tenemos materias comunes y dentro de esas materias comunes yo no sé si la idea de mi compañero me va a ayudar a mí. Eso va a generar un buen clima organizacional porque el trabajo en equipo, un equipo es tan fuerte como el eslabón más débil. Si dentro de nuestro equipo existe un eslabón débil, a ese no hay que atacar, no, hay que fortalecerlo. Si se ha llenado el eslabón un poquito de moho, se limpia, se raspa, se pone el respectivo protector para que se fortalezca.
Otro aspecto importante, la observación entre pares. ¿Y qué es esa observación entre pares? Hay personas que hacen match. No hay que separar a esas personas. Si es match para lo malo, pues detengámoslo. Si es match para lo bueno, pues fortalezcámoslo. Es interesante, ya para ir cerrando, que lo principal tienen que ser los talleres colaborativos. Y estos talleres colaborativos van de la mano con los autocuidos, van de la mano con todos aquellos aspectos donde se genera una sinergia. El ser humano no está determinado, no está diseñado para ser una persona que se meta dentro de una cueva. Los ermitaños se acabaron. Por eso el llanero solitario se murió y nadie se dio cuenta dónde quedó, porque estaba solo. Y los talleres colaborativos lo que hacen es que cada uno aporte a una forma de cómo resolver un problema. Les agradezco este espacio. Creo que el tiempo se nos vuela rápido. Quedamos al pendiente de cualquier duda. El clima organizacional determina qué hacemos, cómo hacemos las cosas. Un buen clima organizacional dentro de la institución educativa va a garantizar buenos resultados para con nuestros estudiantes. Muy buenas noches y estamos al pendiente. Gracias, licenciada. Bueno, muchas gracias, licenciado Giovanni, por esa exposición y el desarrollo de su temática. Y vamos a continuar también con el siguiente subtema, que es titulado Promoviendo la Transformación e Innovación. Este será presentado por la licenciada Adriana Gómez Cabrera y licenciada Katy Sales de Alvarado, a quienes tenemos el gusto que nos acompañen también en este momento. Bienvenidas, licenciadas, y los escuchamos. Les dejo la palabra. Muy buenas noches a todos, gracias por este espacio que se nos ha brindado y vamos a continuar desarrollando el tema promoviendo la transformación e innovación. Y siguiendo el enlace con mi compañero, creo que ahora es muy importante que nosotros reconozcamos dentro de nuestra comunidad educativa qué tipo de líder nosotros o de liderazgo estamos ejerciendo. En la siguiente lámina vamos a poder observar un autor que nos va a acompañar en este tema, en donde dice que uno de los liderazgos que se debe de desarrollar dentro de la comunidad es un liderazgo distribuido. Y eso también viene a la par acompañado de un liderazgo positivo, en donde Spilani nos dice que el liderazgo distribuido reconoce la capacidad que tiene de poder transformar y que una escuela no solamente depende de una persona, sino que de varios autores, y eso también permite que haya un mejor bienestar institucional. En la siguiente lámina vamos a observar cómo otros autores nos acompañan, como Michael Fullan, en donde dice que el cambio profundo no ocurre por decreto, sino que ocurre cuando varios autores se unen por un objetivo en común. También Andy nos acompaña en donde dice de que la innovación es un proceso social que necesita elementos importantes como la colaboración, el tiempo y el liderazgo compartido. Es decir, que para que haya innovación tiene que haber un proceso en donde cual va a haber un grupo estratégico. Y en la siguiente lámina nos señala que este grupo estratégico está dentro de un comité de transformación e innovación y que se desempeña varias funciones como impulsar cambios, liderar proyectos innovadores y promover una cultura de mejora continua. Vamos a observar entonces cuáles son estas principales funciones que se deben de desarrollar. Primero, diagnóstico institucional. Como un líder tenemos que reconocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestras áreas a mejorar. Y junto con mi equipo, con mi grupo de comité, vamos entonces a evaluar ese diagnóstico. Luego vamos con un diseño e implementación de proyectos innovadores y que al momento de evaluar, estos proyectos me van a lograr el beneficio de poder transformar a mi comunidad educativa. Tenemos el acompañamiento docente y la formación continua, que eso es una función importante de todo líder. En todo momento acompañar a mi equipo. Si mi líder ejerce unas buenas funciones y me motiva, entonces toda mi comunidad educativa va a lograr cumplir tanto objetivos profesionales como objetivos institucionales. Y la formación continua, que eso es muy importante, que todo líder también desarrolle, ¿verdad? La capacidad de poder actualizar a mi equipo docente. También la evaluación de impacto. ¿A qué nos referimos con esto? Al momento de nosotros poder desarrollar un proyecto innovador, tenemos que evaluar cuáles fueron las ventajas, cuáles fueron las desventajas de poder aplicar este proyecto y si realmente fue funcional al momento de hacer un diagnóstico dentro de mi comunidad educativa. Y claramente la difusión de buenas prácticas. Si esto me funcionó y me trajo beneficios, entonces voy a ser capaz de poder desarrollarlo e implementarlo en los diferentes contextos.
Y esto surge la pregunta que me gustaría realizarle a mi compañera. Katy, entonces, ¿qué estrategias podemos nosotros aplicar, tanto directores como docentes, para que la comunidad siga teniendo esa función de transformar e innovar? Gracias, licenciada Gómez, por su participación. Claro, con gusto. Yo le voy a compartir aquellas estrategias que los directores, que los estrategas y estas mentes pensantes, así como los docentes, tienen que impulsar y sacar adelante. En primera instancia, en los directores se solicita tener un liderazgo distribuido. Pues, ¿qué es esto? Distribuir el riesgo. El riesgo ya no se centra en una sola persona, sino que se distribuyen aquellas cabezas en esos roles de coordinadores, jefes de departamento que pueden pensar y buscar soluciones en conjunto. También una de sus funciones es crear y facilitar espacios de trabajo colaborativo. Deben de poner a disposición aquellas ambientes laborales en que se puedan surgir todas estas nuevas ideas y se pueda promover la innovación. Como último punto está en acompañar estos procesos de innovación mediante reuniones estructuradas. Pueden ser reuniones, la de todos los lunes o una vez cada 15 días, para ponerse a pensar qué podemos mejorar. Siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. En la parte administrativa, académica, hay parte tecnológica que puede implementarse y que puede mejorar los procesos, así también como la parte académica pueden implementarse TICs y diferentes actividades que pueden desarrollarse con los guiones de clase. Luego, en la parte de las estrategias de los docentes, pues está en participar en redes de aprendizaje. ¿Qué invita eso a los docentes? Pues que ellos se involucren, se capaciten, estén al pendiente de todo lo nuevo que está saliendo para que puedan hacer pequeños experimentos con sus grados en sus salones si son tutores de clase, y que luego todas estas buenas prácticas y también errores que pueden aparecer en la implementación, experimentación, puedan socializarse dentro del sistema educativo, dentro de la institución y por ende también afuera. Continuando con la presentación. Tenemos buenas prácticas, vamos a mencionar una buena práctica de América Latina, nos vamos a enfocar en Chile, en el proyecto ADECO específicamente, y es que este proyecto es asignación de desempeño colectivo. Como su palabra lo dice, es colectivo entre varias personas. ¿Por qué? Porque un liderazgo que se comparte genera y multiplica. Más que hablar de la operatividad del proyecto, me gustaría enfocarme en eso, en que los docentes en conjunto con sus directores, con estas mentes estrategas, realmente hacen y benefician la calidad educativa. ¿Por qué? Porque los docentes son los que están a la vanguardia, están a la cabeza y son los que retroalimentan a toda la parte directiva o juntas directivas de las instituciones privadas. Continuando con la presentación, voy a quedarme con estas dos frases, y la primera es que los comités impulsan la mejora y la transformación escolar. Es importante hacer estos departamentos, estos comités que van a estar buscando cómo hacer mejor las cosas. Todos nos estancamos, que estamos en nuestra zona de confort, de que así se hacen las cosas, así las ha hecho siempre, pero ¿cómo me reto a hacerlas mejor? ¿Cómo me reto a hacerlas más rápidas, con herramientas más tecnológicas, mucho más avanzadas? Y la segunda frase es que el liderazgo distribuido es la clave para innovar. ¿Por qué? Porque ya la responsabilidad no solo se centra en ti o en mí, la responsabilidad se centra en un equipo que tiene objetivos iguales, en que sacar adelante la institución y lograr esa calidad educativa, pues es la base y el centro de todo. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes, licenciadas Adriana Gómez y Katy Soles. Gracias por compartirnos esa temática muy interesante también y que complementa pues los subtemas anteriores que se han ido desarrollando. Y para continuar, quiero dejarles en este momento con el subtema número 4, el cual ha sido titulado Estableciendo una red de formación continua para los docentes. Este está a cargo de licenciada Flor Carolina Cruz y licenciado Jackson Vladimir Marroquín, quienes también tenemos el gusto que nos acompañen. Bienvenidos, licenciados, y los escuchamos para que puedan desarrollar su temática. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches, gracias por el espacio que nos están brindando. Pues como ya nos había anunciado, vamos a desarrollar el subtema estableciendo una red de formación para docentes.
Hablar de liderazgo educativo y bienestar implica reconocer que las escuelas que inspiran no se construyen únicamente desde la gestión administrativa, sino desde el cuidado y fortalecimiento de quienes enseñan. En este sentido, el liderazgo educativo asume la formación continua docente como un compromiso fundamental que se debe llevar a cabo en las instituciones educativas. Es así como la autora Darling Hammond señala que el desarrollo profesional es aquel que se basa en la colaboración continua, el aprendizaje entre pares y el análisis compartido de la práctica. En esta cita se fundamentan 3 puntos esenciales. El primero es la colaboración continua, lo cual implica que los docentes trabajan juntos de manera permanente, compartiendo experiencias, desafíos y buscan soluciones. El segundo punto es el aprendizaje entre pares. En este punto permite observarse mutuamente, intercambiar experiencias, llevar a cabo buenas prácticas y mejorar con retroalimentación directa. El tercer punto fundamental es el análisis compartido de la práctica. Aquí nos invita claramente a reflexionar de forma conjunta sobre lo que ocurre en el proceso de enseñanza y lo que permite mejorar las decisiones pedagógicas. Como podemos ver en esta cita, nos permite comprender que el desarrollo profesional docente es más efectivo cuando deja de ser un proceso individual y aislado y se convierte en una experiencia colectiva. Ahora bien, de igual forma, resalta que los docentes aprenden mejor cuando tienen la oportunidad de dialogar entre los colegas, dialogar sobre las experiencias en el aula y construir en el conocimiento que han aprendido en conjunto. Ahora bien, las redes de formación continua facilitan estos espacios de encuentro profesional. En la siguiente lámina podemos encontrar de manera complementaria la cita de Francisco Inverno, quien señala que la formación docente no es un acto aislado, sino un proceso continuo que al integrarse con la cultura profesional transforma la práctica educativa con un compromiso reflexivo y colectivo. Esta afirmación nos invita a comprender que la formación no debe verse como algo externo a las instituciones educativas, sino como parte de una cultura institucional. Cuando la formación se integra al quehacer diario, los docentes desarrollan una actitud reflexiva, crítica, comprometida con la mejora continua. Desde esta perspectiva, el liderazgo educativo juega un papel fundamental. Establecer una red de formación continua implica que los líderes escolares actúen como facilitadores del aprendizaje, creando condiciones reales para la colaboración, asignando tiempos para el trabajo conjunto, promoviendo comunidades de aprendizaje y fomentando un clima de confianza y respeto profesional. Este tipo de liderazgo impacta directamente en el bienestar docente, ya que reduce el aislamiento y fortalece el sentido de pertenencia y genera apoyo emocional y profesional. Ahora bien, si el liderazgo educativo busca crear ambientes que inspiren, entonces se necesita traducir todo esto que estoy diciendo en acciones concretas que acompañen a los docentes en su crecimiento profesional. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿cómo llevo a cabo toda esta práctica? ¿Cómo llevo todo esto a la práctica dentro de las instituciones educativas? Para responder a esta pregunta, le doy la palabra a mi compañero Jackson, que les explicará. Buenas noches, licenciada Flor. Muchísimas gracias por esa base teórica que usted nos ha brindado y gracias a todos ustedes por estar participando en este importante webinario de formación continua, pues, para todos nosotros los que estamos en el ámbito educativo. Y qué importante, pues, crear o fomentar ese liderazgo y ese bienestar, creando ambientes que inspiran. De hecho, la red de formación continua para los docentes va encaminada en ese sentido. Pero ¿cómo se va a hacer? Ya preguntaba la licenciada. Pues bien, hay estrategias tanto para el director, pero recordemos que este es un trabajo colaborativo en donde todos somos parte de ello. Entonces los docentes también juegan un papel, jugamos, porque yo estoy en ese ámbito también, un papel muy importante. Entonces,
veamos que la creación y el fortalecimiento de grupos de aprendizaje es necesario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de analizar nuestra propia práctica, la colaboración entre miembros del equipo, el director, por supuesto, que es, digamos, la punta de lanza en este proceso, y construir soluciones para mejorar el aprendizaje. Sabemos que todo lo que nosotros hacemos debe culminar y debe reflejarse en el aprendizaje de los estudiantes. Ese es el deber ser de toda institución educativa y el deber ser de nuestro trabajo, nuestra labor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Organizando equipos de trabajo, ya sea por nivel. Los expositores anteriores mencionaban, puede ser por departamentos, buscar estrategias para coordinarse, ¿verdad? Programar reuniones periódicas, mencionaban los colegas, puede ser semanal, puede ser quincenal, facilitar los recursos e insumos formativos y fomentar la retroalimentación constructiva, ¿verdad? O sea, no una crítica destructiva, sino una retroalimentación en el equipo. Realizar un seguimiento, obviamente, es necesario que no solo quede en papel, que no solo quede en el aire, sino que se le dé un seguimiento a este proceso de establecer las redes de formación continua en las instituciones, ¿verdad? En la siguiente lámina también vamos a ver qué es lo que les corresponde, digamos, a los docentes en su autoformación. Se necesita autonomía, la verdad, para poder promover el desarrollo profesional mediante itinerarios formativos que cada docente elige. Esto sería según su necesidad, según sus metas y sobre todo tomar en cuenta las metas de la institución, ¿verdad? Los objetivos que se quieran alcanzar. Hay unos pasos a seguir, obviamente hay que hacer un diagnóstico, hay que trazar una ruta, hay que hacer acceso a recursos de autoaprendizaje. Hoy tenemos la tecnología que ayuda muchísimo a esto. Hay que tener metas trazadas, metas de avance, digamos, de corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto las evidencias, ¿verdad? Y no descartamos tampoco el buscar asesoría, buscar acompañamiento de profesionales en el área y sobre todo, ¿verdad? Que nosotros mismos vayamos trabajando en mejorar, ¿verdad? Para que esto se refleje en el aprendizaje de los estudiantes. En las siguientes láminas vamos a tener una especie de reflexión, ¿verdad?, en cuanto a este tema. Y pues sabemos que un entorno inspirador, ¿verdad?, que es prácticamente el objetivo de este webinario, de este día, surge cuando los docentes sienten que no están solos, ¿verdad?, que están en un equipo y que tienen al director que les acompaña, les respalda, ¿verdad?, que los induce a formar parte de una comunidad, ya sea para compartir experiencias, para trazarse metas, para buscar soluciones. Entonces vemos que la red de formación continua crea espacios donde se dialoga y se construye en equipo y se aprende, sobre todo, se aprende juntos, ¿verdad? También vamos a ver en la siguiente lámina que la red de formación continua inspira. Inspira cuando todos sienten que forman parte de algo, forman parte de un objetivo en común, ya sea bueno, eso es obvio en todas las instituciones, alcanzar una mayor calidad en educación, ¿verdad? Que sea más humana y más pertinente, porque cada contexto es singular, tiene sus particularidades. Entonces, que sea pertinente, ¿verdad? Compartir un propósito genera sentido, compromiso y pertinencia a cada uno de los miembros, sea director o docente. Con esto vamos a ir finalizando nuestra intervención. Muchísimas gracias por este espacio y pues cedo la palabra a nuestra presentadora Yesenia Aguilar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los licenciados Vladimir Marroquín y Flor Carolina Cruz. Gracias por esa temática y ese aporte que nos han brindado en este momento. Y como ya lo mencionaban, pues vamos a darle continuidad a la siguiente temática. Bueno, con ello finalizamos, mejor dicho. Con ellos finalizamos las exposiciones.
agradecerles a cada uno de los licenciados, quienes son maestrantes de la maestría en Administración de la Educación. Ha sido un gusto escucharlos y escucharles todos eso que nos han compartido y todas sus experiencias, porque cada uno pues tiene diferentes experiencias, y retomarlo en el tema del liderazgo educativo, ¿verdad? Es muy importante. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas en este momento. Lo vamos a hacer a través de 2 vías. Si lo pueden hacer presionando el icono de la mano levantada, y con gusto le vamos a ceder la palabra, o también pueden escribir su pregunta en el chat de la sesión y con mucho gusto le vamos a leer también la pregunta. No sé si pueden dirigir a quién va la pregunta, o también están libres los expositores de poder responder las consultas de nuestro público invitado. Abrimos el espacio en este momento. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerlo en este momento y con mucho gusto los expositores la van a estar respondiendo. Verifico en este momento si hay alguna en el chat de la sesión. Por aquí no veo nada. También pueden presionar el icono de la mano levantada. Bueno, creo que al parecer, sí, veo una mano levantada. Es de Carlos Alberto. Adelante, Carlos Alberto, lo escuchamos. Bienvenido. Carlos. Bueno, veo solo comentarios. Dice Aló, un gusto. buenas, ¿me Sí, escuchan? adelante. Sí, adelante, Carlos, lo escuchamos. ¿Me escucha? Buenas tardes a todos. Fíjese que yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede integrar a docentes apáticos en un centro escolar que no quieren colaborar en nada? O sea, es una empatía que no se mira. ¿Cómo se podría un método o algo que se podría hacer para que estos docentes se puedan integrar al trabajo colectivo, pues, porque ellos individual trabajan? Entonces, es bien feo, pues, que un centro escolar, pues, o complejo educativo se vea, y pues, ¿qué medidas podemos tomar como nosotros como docentes, pues, que queremos un ambiente laboral favorable para todos? Bueno, ¿pueden responder alguno de los expositores la pregunta? Adelante, adelante. Tengo licenciado Giovanni. Bueno, mucho gusto, Carlos Alberto. Considero yo que uno de los elementos que puede ayudar a que genere un ambiente diferente dentro de un centro educativo con esos, no le llamemos rebeldes, pero llamémosle con aquellas personas que se les dificulta la interacción. Quizás a nivel de directorado tendría que realizar una cercanía, una plática, identificarlos, verlos. Si es a nivel de compañeros docentes, yo creo que la mejor forma es dándoles el ejemplo. Aunque nos puedan decir, mira, vos no te van a recompensar, vos no vas a hacer esto, vos no vas a hacer lo otro, no te van a agradecer más. Veámoslo desde el punto de vista que quienes van a ser los beneficiados son nuestros alumnos. Y quizás al establecer esa cercanía, esa compañía con otro compañero, nos va a permitir generar esa manera de decir, ve, ¿y esto por qué lo hacen? Y tal vez lo podamos llegar. También, si es a nivel de directorado, lo mejor es acercarse, sentarse, platicar, conocer las razones del por qué, y muchas veces dependerá también de la madurez como docente de la otra persona. Ahora, lo principal es que la mejor forma de arrastrar a alguien y motivar a alguien es a través del ejemplo. Si nosotros somos un buen ejemplo para los compañeros de trabajo dando lo mejor, considero yo que esa es una forma también. Integrarlos a través del diálogo, de la cercanía, o tal vez también a través del ejemplo. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muy amable, gracias. Tenemos también la mano levantada de Vladimir Marroquín. Sí, buenas noches. Un gusto, licenciado Carlos Cuadrón. Un gusto encontrarnos en Mucho gusto. este espacio. Hemos coincidido en otros espacios y pues me parece muy pertinente la pregunta, pues si de eso se trata este webinario, ¿verdad?
de fomentar el liderazgo. Ya hemos visto algunas de las estrategias que nos propone la teoría y la práctica, ¿verdad? Podríamos decir, porque ya nosotros estamos en ese contexto. Pues en cuanto a compañeros, colegas que muestran un poco de apatía, pues creería que mostrar nuestro liderazgo y nuestro entusiasmo es la base fundamental. Ya lo mencionaba el licenciado, con el ejemplo, ¿verdad? O sea, no hay mejor forma. Dicen que las palabras pueden convencer, pero pues el ejemplo arrastra, ¿verdad? Así que creería que desde nosotros podemos empezar, ¿verdad? Así que por ahí me quedo. Muchísimas gracias por el espacio y un gusto, licenciado Carlos. Gracias, licenciado Martín. Muy amable, gusto. Gracias. Gracias, licenciado, también por esas respuestas. Tengo la mano levantada también de Yul García. Bienvenido. Buenas noches, un gusto, gracias por la invitación y agradezco a los ponentes ahí. Creo que los aportes han sido muy valiosos y creo que es nuestro quehacer, ¿verdad? En mi caso, pues soy docente que trabajo por la mañana, pues en un área privada, digamos un colegio privado, y por la tarde, pues con la plaza de gobierno, como nosotros decimos aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces, yo siempre y quizás por la misma ponencia de los aportes de los colegas acá, yo siempre me he hecho la pregunta, por la parte administrativa y la parte didáctica, digamos, la parte docente. En el caso de nuestros directores, que son nuestros líderes, por lo cual veo el tema más central, hace referencia, digamos, a esa parte administrativa, esa parte pedagógica. Y muy bien lo dijeron los colegas sobre la parte de los roles y todo lo demás. Pero en mi caso personal, yo percibo en ambos momentos, en ambos polos, digamos, tanto privado como público, que la parte administrativa absorbe mucho a estos líderes que tenemos. En el caso particular, digamos, yo que es por la área privada, veo que ese líder que yo tengo, pues trata de minimizarlo, pero en su momento lo absorbe la parte administrativa. Y en la parte oficial, pues prácticamente, pues es más el administrativo que pedagógico, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que tal vez una respuesta que vean ustedes cómo se puede mediar, ¿verdad? Esas dos partes y dar la funcionalidad. Mencionaban aquí estrategias que me parecen muy fundamentales, pero aún así, para los que estamos en el campo de batalla, percibo de que esa parte absorbe a nuestros líderes y lo cual nos imposibilita a veces a los docentes que estamos al mando de ellos llegar a una respuesta y un apoyo mutuo, ¿verdad? Y lo pongo en el contexto de las dos vías que yo vivo, así que me gustaría un comentario ahí, cómo se puede mediar o cómo se puede intermediar, ¿verdad? Esos aportes para que estos líderes que tenemos, que somos docentes, nos puedan dar esa respuesta. Gracias. Gracias por su participación. Dejo a alguno de los expositores que pueda responderle también. Muy buenas noches, colegas, ¿verdad? En esta noche nos hemos dedicado a hablar sobre liderazgo. Parte de ello es para solventar todas estas dudas, ¿verdad? Una de las cosas que mencionaron nuestros compañeros expositores fue, respondiendo a su duda, el liderazgo distribuido. Realmente nosotros creemos que solo el que está arriba puede ser líder. Y nosotros hemos estado estudiando mucho sobre el líder que todos llevamos dentro. Todos tenemos un líder que debemos de desarrollar. Hemos leído el líder que no tenía cargo, puesto de que nosotros creemos que porque nos ponen un cargo, estamos en posición de líder. Realmente cada uno debe de tomar en sus manos el desarrollo de todas las actividades que se puedan, ¿verdad?, mejorar, para que toda la institución vaya mejorando y hacerle ver también al líder que no solamente, o al director o al gerente, el gestor que está coordinándonos, ¿verdad? Que no es el único que está ahí, sino que tiene a alguien a la par, que nos volvamos nosotros también su mano derecha y veamos de que no solamente él tiene que ser el pulpo, ¿verdad? Resolviendo todas las cosas, sino que tiene compañeros, porque realmente al final todos somos compañeros y tenemos que solventar todas las situaciones que se den en el día a día, ¿verdad? No podemos vernos como si yo
hago esta función porque no me corresponde o porque me corresponde porque me pagan. No, realmente tenemos que verlo como que la institución tiene que salir adelante con toda la participación de todos nosotros, puesto que si no, pues de dónde vamos a dónde vamos a ejercer nosotros también, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra parte como líderes, fortalecer ese liderazgo y autoformarnos, ¿verdad? Para poder poner nuestro granito de arena en la formación de, bueno, en la organización, en la coordinación de nuestros centros educativos. Buenas noches. Gracias, Elizabeth Pineda, por esa intervención. Licenciada Jacobed Flores, ¿escuchamos? Bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? Con la pregunta que hizo el docente anteriormente, pues lo que dijo Elizabeth, ¿verdad? La compañera, pues está muy bien, ¿verdad? Pero aportar también de mi parte sería que yo pienso que la mejor forma de lograr ese equilibrio que él estaba mencionando anteriormente podría ser como una buena organización, ¿verdad? Porque a veces es como que hay, como todos nosotros sabemos, hay tantísimas cosas por hacer en un centro educativo, ¿verdad? El director tiene sus obligaciones, al igual que los docentes, al igual que los estudiantes, todos tenemos algo que hacer y es bastante, ¿verdad? Entonces, yo pienso que deberíamos de ver cómo se puede organizar de una manera donde se vayan priorizando las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando el director se organiza de una manera de decir, bueno, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto, yo les voy a explicar cómo se hace esto, esto y esto, porque la organización y la orientación van de la mano, ¿verdad? Porque no puede decir, bueno, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, pero si no nos han orientado antes, ¿cómo uno lo va a hacer, verdad? Entonces, en ese caso se debería de organizar y priorizar y a la vez explicar, ¿verdad? Para que así cuando a nosotros nos dejen como docentes, van a hacer, por ejemplo, la planificación, se les explica cómo, ¿verdad? Se explica todo lo que se va a hacer para dejarnos a nosotros en ese espacio mientras el director está haciendo lo administrativo que le corresponde. Pero si se quieren hacer las dos cosas a la vez, ahí es donde se encuentra ese desequilibrio, ¿verdad? Porque no va a tener suficiente tiempo para atendernos a nosotros como docentes porque necesitamos esa orientación, pero en el caso de que el director se organizara de una manera que pudiera hacer tanto lo administrativo como lo que hace académicamente con nosotros, ahí podría ser algo diferente, ¿verdad? Podría salir la persona o podríamos salir todos con todo lo que debemos de hacer, ¿verdad? Porque se delega, pero no solamente se delega, sino que se dice desde antes para, ya te expliqué, entonces démosle, ¿verdad? Y ya la otra persona se puede quedar haciendo lo que le corresponde. Eso sería, pues, una solución que yo opino que podríamos hacer, porque ser líder no solamente es delegar, ¿verdad? Sino que liderar de una manera que la otra persona se sienta con la suficiente confianza de decir, bueno, ya me explicó cómo voy a hacer esto y yo sé que voy a hacer las cosas bien porque ya me dijeron cómo hacerlo, porque si nos dejan a la buena de Dios, lo vamos a hacer, obviamente lo vamos a hacer, pero pues qué mejor que con los lineamientos que nos pueden dar nuestros líderes en ese caso, ¿verdad? Gracias, licenciada Flores. Todavía tenemos espacio para hacer otra pregunta. Pueden presionar el icono de la mano levantada o también pueden hacer algún comentario respecto al tema. Recordemos que también este es un conversatorio y que es entre profesionales de educación, así que podemos aportar también desde diferentes perspectivas. Tengo acá unos comentarios en el chat. Veo que no hay preguntas, pero aquí mencionan: buenas noches, les comparto mi opinión, dice, con base a mi experiencia, así como dice el licenciado, el ejemplo arrastra y es de vital importancia la actitud y postura que tiene, dice. El líder, el guía de un grupo. Eso creo que es en relación a la pregunta anterior.
Y no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta puede hacerle en este momento. Aprovechando que tenemos aquí a los licenciados, especialistas en el rubro de educación. Luego dice la maestra Rebeca de Capriles, se les felicita por tan interesantes aportes y reflexiones sobre liderazgo. Bueno, y si no tenemos alguna otra participación, quiero cederle la palabra justamente a la maestra Rebeca de Caprile para que pueda brindarnos unas palabras antes de finalizar la sesión, pues, y agradecer a cada uno de los expositores. Le escuchamos, maestra. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar a nuestros estimados maestrantes que hicieron unas presentaciones de mucha calidad, con mucha apropiación y con mucha seguridad. Sin duda, hemos crecido mucho en el tema de liderazgo, estamos posicionándonos y estamos muy convencidos que una de las estrategias para poder resolver justamente las problemáticas que nos estaban planteando nuestros dos participantes que intervinieron es precisamente cuando nosotros generamos un liderazgo compartido, distribuido y transformacional en los centros educativos, empieza a darse un equilibrio entre lo administrativo y lo pedagógico porque aprendemos a reflexionar conjuntamente, aprendemos a trabajar en red, aprendemos a trabajar en equipo y todos estamos compartiendo la dinámica y la visión de la institución. Entonces, en esa medida, el liderazgo en sí mismo es la mejor respuesta para resolver esas problemáticas que nos han planteado nuestros estimados participantes. ¿Cómo se genera el liderazgo? Ya lo mencionaron nuestros colegas anteriores, haciendo reflexión entre los pares, generando comités de transformación, recogiendo y buscando estrategias como elevar el clima organizacional, dándole participación a cada uno de los centros, creando una red continua de reflexión y de formación y de actualización, una retroalimentación permanente, de tal manera que el director, la directora trabaja de manera conjunta con los equipos docentes y los equipos docentes trabajan de manera integrada entre ellos y junto con el director y la directora. Y esto comienza a transformar y a generar una sinergia en el entorno educativo, en el entorno institucional, y se empiezan a cambiar esas dinámicas y se empieza a generar oportunidades de crecimiento profesional, personal, reflexivo, y todos, como muy bien lo apuntaba uno de nuestros participantes, empezamos a darnos cuenta que cada uno de nosotros somos líderes, podemos ser líderes y que el resultado de la institución depende de cada uno de nosotros, del aporte, del empeño, del entusiasmo, del trabajo colaborativo. Entonces, pues, sin duda, el liderazgo es fundamental, y no solo del director, y no solo de los docentes, pero estas dos figuras son claves para poder generar condiciones de bienestar que sin duda trasladaremos hasta nuestros estudiantes y empezamos a cambiar la configuración, las formas de cómo convivimos en nuestros centros educativos públicos y privados. Así es que, bueno, estamos muy agradecidos que hayan estado con nosotros. Estas temáticas son vitales, la discusión, el análisis, para darnos cuenta que en los centros educativos públicos y privados, los docentes, los directores, las directoras son claves y esenciales para empezar a hacer esos cambios sustantivos en las instituciones y verdaderamente llegar a la transformación y a la innovación, que es lo que queremos en nuestros centros educativos. Así es que muchísimas gracias.
Mi más sincera felicitación a cada uno de los ponentes y muchas gracias a todos los invitados que se conectaron esta noche para reflexionar sobre esta temática tan valiosa para nuestro sistema educativo. Muchas gracias, estimada licenciada Yesenia. Bueno, muchas gracias por esas palabras de retroalimentación que nos ha brindado la maestra Rebeca de Caprile. Y como ya lo mencionaba, este tema es muy importante para todos los que están involucrados en el tema educativo y, por supuesto, a los maestrantes que nos han compartido ese conocimiento y que se están preparando para continuar con más, ¿verdad? Y siempre potenciar y aportar positivamente a la educación de nuestro país. Bueno, de esta manera, agradecer su participación, invitarlos a que se sigan uniendo a las sesiones que faltan de los 3 días. Mañana es el tema 2 con competencias socioemocionales de los líderes pedagógicos. Los invitamos a que puedan también unirse a la sesión y seguir compartiendo este tipo de conocimientos para todos nosotros. Agradecemos su presencia y les deseamos una feliz noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Les esperamos mañana. Un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias. Interesante tema. Gracias, estimada licenciada.